hermanos, vamos a seguir el Evangelio de Jesucristo según Juan, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12. Y sí quería dejarles saber brevemente que esa noche de pintura y alabanza que estamos haciendo, eso es un evento específicamente primero para ustedes, para las hermanas del Ministerio Español. Eso es algo especial para ustedes, hermanas. Y les pido por favor que mantengan a mi esposa en sus oraciones, porque mi esposa es la que va a dar el devocional en esa noche. Amén. Creo que aparte de eso, sí, también Rafa les prometió burritos, pero eso no lo puedo garantizar. Yo creo que decía postres y galletas, pero bueno. El título que le he dado a este sermón hoy, hermanos, es la transformación que Jesús trae. Y aquí vamos a ver el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo en la boda en Caná. Entonces quiero que nos demos cuenta que aquí la idea principal de este pasaje es que Jesús transforma lo ordinario en extraordinario, revelando su gloria y ofreciéndonos una nueva identidad para que tú y yo podamos vivir una vida transformada. Imagínense por un momento, por modo de introducción, que estás celebrando una ocasión bien importante en tu casa, una fiesta, tienes todos tus invitados, tienes la música, la comida, la alegría, pero de repente se te va el agua. No puedes lavar platos, no puedes preparar comida, ni siquiera puedes usar el baño. Y lo que era una fiesta se convierte en un caos, un estrés y una vergüenza. Y hermanos, de esa misma manera nos pasa en la vida, que todo parece estar bien en nuestra vida hasta que se agota algo esencial: la paz, la fe, el ánimo y el gozo. Y cuando eso nos pasa, yo creo que todos diríamos honestamente que nos damos cuenta en esos momentos que no tenemos tanto control como nosotros creíamos. Y lo que vamos a ver aquí, hermanos, en Juan capítulo 2, los primeros 12 versículos, es que en medio de una boda alegre, también a ellos, los judíos, les faltó algo esencial: el vino. Y el vino para los judíos era un símbolo de gozo, de bendición y de celebración. Pero lo más importante en este relato esta mañana no es lo que les faltó, es quién estaba presente cuando esto ocurrió. Amén. Entonces quiero que piensen vamos a pensar estas preguntas en lo que entramos al texto, como puntos de aplicación. ¿Qué se ha agotado en tu vida últimamente? Y quizás tú estás aquí esta mañana y quizás tú estás sonriendo por fuera, pero por dentro quizás te sientes cansado, seco o desconectado del Señor. Y les pregunto esta mañana, hermanos, cuando nuestra alma se siente vacía, ¿a dónde solemos acudir primero? ¿A Jesús o solo a algo que ofrece un alivio momentáneo? Entonces vamos a ver hoy que cuando Jesús está presente, lo que parecía terminar en vergüenza, termina en gloria. Voy a leer el relato completo y después empezamos con los primeros 2 versículos. Juan capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 12, dice la palabra de Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Son como 150 galones de agua. Jesús les dijo: llena estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: saca ahora y llévalo al maestrasala. Y se lo llevaron. Cuando el maestrasala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora.
Dice versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron ahí muchos días. Vamos a empezar entonces otra vez en el versículo 1 y 2. Y el primer punto que quiero compartir con ustedes, hermanos, es que Jesús se involucra en nuestra vida diaria. Vamos a leer otra vez, versículo 1 y 2. Noten lo que dice. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba ahí la madre de Jesús y fue también invitado a las bodas Jesús y sus discípulos. Entendemos que cuando dice al tercer día, estamos hablando inmediatamente después del llamado de los discípulos, específicamente de Natanael. Y noten lo que dice aquí, dice que Jesucristo fue invitado a una boda. Una boda es un evento cotidiano, no un evento religioso, y él asistió. Y creo que podríamos decir que esto nos enseña a nosotros, nos recuerda que Jesucristo se interesa de cada área de nuestra vida y no solamente lo espiritual. Y tanto para los judíos como para nosotros, la boda son momentos claves en la cultura judía. Y noten, hermanos, que Jesús, atendiendo esta boda, honró esta celebración. Entonces, otra vez es importante acordarnos que Jesucristo, y yo sé que ustedes saben esto, Jesucristo no está solamente presente en la iglesia. Cuando venimos los miércoles y los domingos, cuando estamos leyendo la Biblia o cuando estamos en oración, Jesucristo está presente con nosotros en nuestras rutinas diarias, en las cosas normales, cotidianas de la vida del cristiano. Se podría decir que Jesucristo celebra con nosotros, que Jesucristo camina con nosotros, que Jesucristo incluso nos acompaña en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestro matrimonio, en toda circunstancia. Y se podría decir que la compañía de Jesús en la boda nos enseña que Él se interesa tanto en nuestra felicidad como en nuestra santidad. Hermanos, podríamos decir sobre esta identidad, van a oír que más y más voy a estar tocando este punto de identidad sobre este año, porque siento que la visión que el Señor me ha dado para nuestro ministerio este año es que nosotros nos enfoquemos en la nueva identidad que tenemos en Cristo. Porque de verdad que mientras más nosotros como el rebaño, los hijos y las hijas de Dios abrazamos esta nueva identidad, lo que pasa es que eso nos trae una libertad en nuestra vida espiritual. Lo que pasa es que eso nos permite disfrutar de nuestra vida cotidiana, no siendo personas religiosas, pero entendiendo que hemos sido aceptados en el amado y que podemos obrar y hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer porque hemos sido perdonados y hemos sido aceptados. Entonces, cuando hablo sobre la identidad, que va a ser un tema que vamos a seguir tocando, se podría decir en palabras simples que abrazar nuestra identidad diariamente sería creer lo que la palabra de Dios, lo que Dios declara sobre tu vida como cristiano, creer eso en vez de creer lo que yo pienso o lo que el mundo me dice sobre mí. Y si estamos dispuestos más y más estos días a abrazar lo que la Escritura declara sobre ti en Cristo, eso, hermanos, nos va a traer a nosotros más libertad en nuestra vida cotidiana. Entonces se podría decir que cuando tú y yo vivimos con una conciencia, con un entendimiento diariamente que Jesucristo está conmigo en todo lo que yo hago. Quiero que piensen eso un momento. Ahorita salimos de la iglesia, nos reunimos algunos, vamos a comer. El lunes empieza otra vez la semana y desde el lunes hasta el viernes muchos de nosotros trabajamos 40, 50, 60 horas a la semana. Y quiero recordarnos que en ese tiempo en el trabajo, Jesucristo sigue estando con cada uno de ustedes si el Espíritu Santo de Dios mora en tu interior. Si tú eres un cristiano, la palabra nos dice que este mismo Cristo que celebró esta boda en Caná de Galilea, que estaba tan presente y tan consciente en las celebraciones de la comunidad, ese mismo Cristo está presente en tu vida. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender más y más a reconocerlo en todo aspecto de nuestra vida, porque cuando
vivimos conscientes de que la presencia de Jesús está con nosotros en cada momento de nuestra vida, empezamos a actuar diferente. Y nuestra identidad, hermanos, no es simplemente un rol religioso. Nuestra identidad en Cristo es una vida completamente rendida al señorío de Él. Entonces Jesús quiere estar presente en cada área de nuestra vida, pero creo que si somos honestos esta mañana, lo que nos pasa a todos es que algunas veces nosotros podemos dividir nuestra vida. No tienen que decir amén, pero es la verdad. Nosotros podemos decir, bueno, estas son las cosas de Dios. En la mañana cuando hago mis devocionales, cuando hacemos la oración, cuando estamos en la iglesia, esas son las cosas de Dios. Pero estas otras cosas son las cosas de la vida normal. Pero la Biblia no describe la vida cristiana de esa manera. Porque el plan de Dios es que nosotros como hijos aprendamos más a vivir cada día de la vida normal, la vida cotidiana, diariamente siempre conscientes de la presencia de Dios. Y quizás alguien diga esta mañana, hermano, quizás para ti es fácil expresar tu fe, pero es que tú no conoces a mi patrón o a mis compañeros de trabajo. ¿Cuántos dirían eso? Hermanos, no tengo que conocer a tu patrón o a tus compañeros de trabajo, porque todos nosotros estamos viviendo en el mismo mundo lleno de incrédulos que no respetan a Dios o a la palabra de Dios. Todos estamos en el mismo barco, todos estamos en las mismas situaciones, todos tenemos personas en nuestro trabajo, en nuestra familia, que no conocen a Dios y que no respetan las cosas de Dios. Y creo que lo que tenemos que abrazar, cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, es que tenemos que aprender a expresar nuestra fe cristiana en maneras prácticas, no siempre en maneras religiosas. Para ilustrar este principio, quizás tú estás aquí, tú eres un mecánico. Es el mecánico que ora antes de tocar una transmisión. O quizás tú eres un obrero, es el obrero que pone alabanza mientras trabaja. Eso es un testimonio sin religiosidad. Y hermanos, nosotros sabemos que cuando estamos abrazando esta nueva identidad y estamos viviendo nuestra vida cristiana sin ninguna pena, van a haber personas que no les va a gustar lo que estamos haciendo. Pero créeme también que la gente empieza a ver lo que tú y yo representamos. Esa persona es un cristiano. Esa persona hace cosas diferentes que yo. ¿Por qué será? Y muchas veces, hermanos, esto abre puertas para que tú y yo podamos tener conversaciones normales en nuestra vida cotidiana, porque las personas ven que nuestra identidad es diferente. Porque la gente ve que no somos simplemente religiosos, pero que somos personas normales como ellos, que no tenemos pena de vivir nuestra fe en Dios adelante del mundo. Les doy un ejemplo personal para ilustrar esto. Yo creo que esto es una batalla para todos nosotros, si voy a ser sincero. Es una batalla para todo cristiano, no importa qué tan fuerte seas en tu fe o cuánto tiempo llevas. Algunas veces es una batalla vivir nuestra vida cristiana en un mundo que está completamente opuesto a las cosas de Dios. A mí en mi oficio secular, yo trabajo en un centro de llamadas, llevo como 9 años trabajando ahí. Y durante la semana una gran parte de mi rol o mi oficio principal es hablar con personas muy enojadas, pero bien enojadas. Y lo que me toca a mí es que a mí me toca calmar la llamada, traer a esa persona otra vez, o al menos intentar traer a esa persona a un nivel donde podemos ayudarles y serviciarles. Y lo que pasa durante estas llamadas es que muchas veces ellos me empiezan a gritar durante esa llamada y yo tengo que mantener la calma. Y les soy honesto, en lo natural, yo no soy una persona que reacciona bien cuando alguien me empieza a gritar. Todo en mi ser quiere defenderse y yo digo, oye, si tú estuvieras adelante de mí no me estarías hablando así. Pero eso es mi humanidad, eso es mi humanidad. O quiero colgarles el teléfono, ¿cómo te atreves? Pero en esos momentos me ha tomado tiempo
lo que estoy aprendiendo es que me tengo que recordar quién soy yo. Y en esos momentos tengo que depender no de mis propias fuerzas, pero tengo que depender en la fortaleza de Dios. Y hermanos, quiero decir sobre este tema que obviamente hay un tiempo donde nosotros tenemos que pararnos por lo que es correcto y depender y proteger a la gente débil. Pero eso no es lo que estoy hablando aquí. Esto es un evento donde yo tengo que humillarme y representar a Cristo y poder demostrar una fortaleza controlada, como dice que Cristo hizo en su vida en los evangelios. Y en esos momentos yo me tengo que acordar que no soy simplemente un empleado de este centro de llamadas, pero que yo soy un representante de Dios en medio del caos de estas llamadas difíciles. Y les digo que yo tomo como 7, 8 de estas llamadas cada semana y no es mi parte favorita del trabajo, pero el Señor ha usado eso para humillarme. El Señor ha usado eso para ayudarme a no tomar las cosas personales. El Señor me ha llevado a través de eso para enseñarme que tengo que aprender a perdonar cuando no se lo merecen, que tengo que aprender a demostrar gracia cuando ellos no me están demostrando gracia a mí. Entonces yo siempre le digo a mi esposa, yo sé por qué Dios me tiene en este trabajo, porque es la preparación para el ministerio. Porque ¿cómo puedo yo hablarles a ustedes de darle gracia y favor inmerecido a la gente si yo mismo no lo estoy haciendo en mi propia vida? Y es igual para cada uno de ustedes. Los mensajes que tienen más convicción y pasión cuando ustedes comparten son los mensajes, como dijo nuestro hermano, las cosas donde Dios nos ha tenido que atravesar a través de esos valles. Las cosas que nosotros conocemos no simplemente intelectualmente, pero lo hemos tenido que vivir. Esos son los mensajes más potentes en nuestro testimonio de Cristo. Ahora, regresemos otra vez a la boda en Caná. Jesús está presente en esta boda, algo se agota y viene una oportunidad para que Él se glorifique. Punto número 2, cuando falta lo esencial, preséntaselo a Jesús. Miren lo que dice en el versículo 3 hasta el 5. Dice, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, hace todo lo que él os dijere. Entonces es importante notar aquí varias cosas, hermanos. Yo sé que basado en nuestra cultura sería fácil leer esto y pensar que ¿por qué Jesús le está hablando de esa manera a su mamá? Pero lo que vemos es que en el contexto judío y en esas palabras en la lengua original, esto no es una falta de respeto. El término mujer aquí en este contexto es un término de respeto. Pero lo que pasa es que Jesús ahora no se está relacionando a ella tanto como mamá, está diciendo yo soy Mesías. Yo soy Mesías, el Hijo de Dios, y mi tiempo aún no ha llegado. Ahora, el vino en la cultura judía era un símbolo de gozo. Y el vino se acabó. Y noten que María no entra en un pánico en esta situación. María va directamente a Jesús. ¿Y cómo responde Jesús? Responde marcando que su hora aún no ha llegado, pero aún así María confía plenamente en Él. Y ella le dice a los siervos, hagan todo lo que Él les diga. Hermanos, eso es fe en acción. Y se podría decir que como punto de aplicación para nosotros, cuando algo nos falta en nuestra vida, cuando nos falta gozo, cuando nos faltan fuerzas, cuando nos falta fe, preséntaselo a Jesús. Él sabe lo que Él hace, aun cuando nosotros no lo entendamos todo. Se ha dicho que la verdadera fe no espera explicaciones, responde con obediencia. Para ilustrar esto, yo creo que todos hemos estado en un lugar donde solo Dios puede intervenir. Todos hemos estado en un lugar donde no hay ninguna solución humana, solamente Dios puede intervenir. Y quizás algunos de ustedes hoy están en una situación así, donde solamente Dios puede intervenir. Noten aquí, hermanos, que María no le explicó el problema a todos. María fue directo a Jesús. Y una pregunta de reflexión para nosotros, ¿estamos obedeciendo a Jesús aun cuando no entendemos el por qué o el cómo?
Porque la fe es dar el primer paso, aunque tú y yo no veamos toda la escalera. Y lo que vemos aquí a través de este relato es que la obediencia abre la puerta al milagro. Punto número 3. Obedece aun cuando no veas el milagro, aunque no veas el milagro aún. Del versículo 6 al 8 dice, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llena estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, saca ahora y llévalo al maestrasala. Y se lo llevaron. Entonces, estas tinajas eran para la purificación ceremonial. Esto era parte de la vida cotidiana de los judíos. Ellos llenaban estas tinajas con agua y eso era parte de la religión externa. Se limpiaban externamente. Noten que lo que Jesús hace es que convierte esa agua en estas tinajas en algo que es internamente transformador, el vino de fiesta. Y sabemos, hermanos, que no solamente hizo un milagro aquí literalmente, pero entendemos que muchas veces cuando la Escritura habla sobre el vino, estamos hablando sobre la presencia del Espíritu Santo. Y sabemos que la Escritura también habla sobre el vino, poniendo el vino en un, ¿cómo se dice? En skin, wineskin. En un odre nuevo, ¿verdad? Entonces también vemos aquí una imagen de Jesús transformando, Jesús llegando a la escena donde en la religión judía ya no había vida por la mayor parte y Jesús trayendo algo nuevo. Y es una representación y esto está señalando hacia el nuevo pacto, que sería un tiempo donde cada creyente podría tener el Espíritu Santo, Jesús viviendo en su interior y podríamos encontrar un gozo interno y no simplemente ser personas religiosas que hacemos cosas externas. Entonces los sirvientes aquí obedecieron sin ver el milagro. Obedecieron lo que estaba diciendo sin ver ningún milagro. Y eso es fe real cuando nosotros podemos obedecer y seguir en obediencia, aunque no, como cantamos esa canción. El Señor está obrando, pero no podemos ver lo que el Señor está haciendo, pero seguimos alabando y seguimos en obediencia. La palabra aquí cuando dice llenar, en el griego es la palabra gemisate, que significa llenar hasta rebosar. Que se podría decir, hermanos, que eso significa una obediencia sin reservas. Pues a veces el Señor te pide que tú llenes tinajas en tu propia vida. A veces el Señor te pide que tú sigas obedeciendo, sigas sirviendo y sigas amando, aunque no estás viendo los resultados que quieres ver. Pero sigues obedeciendo igualmente porque el milagro siempre viene después, hermanos. Y Jesús, noten que usa algo completamente ordinario, agua, para hacer algo extraordinario, vino. Y como punto de aplicación, tú y yo, hermanos, somos personas ordinarias, pero en las manos de Dios somos instrumentos de milagros. Me gusta lo que el predicador inglés Spurgeon dice sobre este tema de la fe cuando no podemos entender o cuando parece ilógica. Dice, Dios honra la fe que no pone objeciones, aun cuando la instrucción parezca ilógica. Y les pregunto esta mañana, quizás ustedes en su propia vida, el Señor los está guiando a hacer cosas y ustedes están diciendo, esto no tiene lógica. En mi humanidad, lo que Dios me está pidiendo hacer no tiene lógica. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios pide que la gente hagan cosas que no tienen lógica, que se alinean con la Escritura, que son hechos de fe, expresiones de fe en Dios. Para ilustrar, un matrimonio que se siente seco, que ya no tiene nada de vida en él. Pero esa pareja deciden perdonar, deciden obedecer, deciden servirse unos a otros y el Señor trae vino nuevo. ¿O qué tal un adicto que entrega su vida a Cristo
Y ese mismo adicto que antes estaba en cadenas, ahora termina siendo un mentor para otras personas en libertad. Hermanos, Dios nunca desperdicia el dolor que nosotros atravesamos en nuestra vida. La Escritura dice en Romanos 8 que Dios está usando todo para nuestro bien, para edificar y para su gloria. Y es importante acordarnos de eso en nuestros momentos de sufrimiento y tribulación y en esos pozos profundos que yo no sé cómo, Dios, tú vas a usar esto para tu gloria, pero yo estoy parado sobre la roca de mi fe, Jesucristo. Yo no sé cuántas veces ustedes han tenido que decir eso, pero parece que es muy común que nosotros cristianos tenemos que estar recordándonos de estas verdades. Que nuestra vida no está anclada sobre la arena, pero está anclada sobre una roca. Que no solamente la roca es la palabra de Dios, pero es la persona de Jesucristo. Y porque nosotros hemos anclado nuestra vida sobre una persona, sobre Jesucristo, aunque las tribulaciones nos lleguen, aunque los vientos y la tormenta nos van a llegar, eso no nos va a tumbar porque estamos poniendo nuestra confianza no en lo que vemos, no en nuestra experiencia, no en lo que yo quiero, pero en lo que la palabra de Dios nos dice una y otra vez. Dios es fiel a su palabra. Miren, punto número 4, versículos 9 y 10. Jesús siempre guarda lo mejor para el final. Dice, cuando el maestrasala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Acordémonos que en el contexto judío, hermanos, en ese tiempo el vino era la bebida normal para los judíos y para la gente de esa etapa. Y era un poco diferente de lo que tú y yo consideramos vino en nuestra cultura y la manera en que es bebido. Sabemos que la Biblia, obviamente Jesucristo no promueve la borrachera o que uno se embriague, ¿verdad? Entonces entendemos que si todo lo que Dios ha hecho bueno, cuando aquí nos está diciendo que sacó el mejor vino después, no está hablando sobre que este vino era más potente o que iba a emborrachar más a la gente. Lo que está hablando aquí en el lenguaje original, el buen vino, la palabra buen, habla sobre algo más noble, de mejor calidad. Entonces Jesús trae el mejor vino y esto fue tremendo milagro porque como les dije eran más de 150 galones de agua que se convirtieron en vino. El mayordomo o el maestrasala prueba el vino y se sorprende y dice el vino que Jesús hizo era mejor y vino al final. Les doy un ejemplo para ilustrar. Imagínense por un momento, a mí me gusta el jugo de papaya. ¿Quién le gusta el jugo de papaya aquí? ¿No? ¿Varios? Ok. He probado aquí hacer mi propio jugo de papaya, voy a la tienda, me compro la papaya, pero nunca me sale muy bien, nunca tiene suficiente dulzura. Pero el año pasado fui a Costa Rica con mi esposa y unos amigos y las papayas allá increíbles. 3 veces al día me estaba tomando como 2 o 3 batidos de papaya. Era algo muy memorable, creo que ese fue el momento más memorable de mi viaje, honestamente. Pero ¿por qué estoy diciendo eso? Porque este trago, este jugo de papaya tuvo un impacto tan profundo, honestamente, en mi ser. Que yo cuando hablo con la gente y me preguntan sobre Costa Rica, yo siempre digo, ese jugo de papaya era algo especial. Entonces piénsenlo de esa manera. Ese vino que Dios hizo al final era algo tan especial que impactó de tan gran manera al mayordomo. Pues, ¿qué nos está diciendo aquí? Porque entendemos que el punto aquí no solamente es lo literal, pero hay algo que Dios nos está recordando aquí. Hermanos, el Señor nos está recordando que Jesús no hace las cosas a medias. Que cuando Jesús transforma algo en nuestra vida, Él lo hace con excelencia. Y se podría decir que en Cristo tu mejor vino no está en el pasado, sino en el futuro. Pues ¿cómo sabemos eso? Porque miren lo que dice en Juan 10:10, me encanta esta escritura. Dice, dice Jesús, yo he venido
para que tengan vida y, ¿qué dice? Y la tengan en abundancia. La tengan en abundancia. ¿Cuántas veces yo estoy atravesando esos valles y le estoy diciendo en la oración a mi Señor, Señor, tu palabra dice que tú has venido para que tenga vida y la tenga en abundancia? Y lo que yo he aprendido es que no significa que el Señor siempre necesariamente va a cambiar la circunstancia, pero el Señor cambia mi perspectiva. El Señor cambia mi situación interna. Y lo que empieza en mi ser es que empieza un cántico, una alabanza, un gozo interior que nadie me lo puede quitar. Y el Señor muchas veces me recuerda la abundancia que tengo para ti. Quizás no está directamente enraizada en tu circunstancia, pero está enraizada en quién eres tú en Cristo Jesús. Y eso nadie y nada nos los puede quitar. Tú y yo, si has recibido a Cristo, tu identidad en Cristo es algo 100% seguro. No importa la circunstancia que tú estás viviendo, ese gozo y esa paz y esa llenura y ese vino nuevo es algo que Dios nos ofrece absolutamente a todos. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a poder vivir más en ese lugar de dulzura, en la presencia de Dios. En Cristo tu mejor vino aún está por venir. Quiero darles una ilustración más aquí. Había una mujer que estaba soltera por muchos años. Y esta mujer finalmente se casó y dijo, ay, finalmente tengo un esposo. Y esto es lo que dijo. Yo pensaba que mi mejor etapa fue cuando estaba casada. Hasta que mi esposo empezó a dejar la toalla mojada en la cama, a roncar como si fuera un camión de carga y a esconder los snacks buenos para no compartir. No es sobre mí el relato, para que sepan. Pero dice la mujer, pero luego conocí a Cristo y descubrí que el gozo verdadero no depende de un anillo ni de una relación perfecta, sino de una relación viva con Él. Amén. Pero ¿cuántos hermanos aquí hacen eso? Amén. Finalmente todo este milagro tenía un propósito mayor. Punto número 5 dice, versículo 11 y 12, vamos a acabar aquí. Todo milagro tiene un propósito mayor, revelar su gloria. Vamos a leerlo. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí muchos días. Hermanos, es importante notar que Jesús no hizo este milagro simplemente para lucirse. Jesús hizo este milagro para revelar su gloria. Y noten que lo que dice ahí es que en la manifestación de la gloria de Jesucristo, que los discípulos creyeron más profundamente en Él, que la fe de los discípulos fue afirmada. Y se podría decir que aunque estos discípulos de cierta manera regresaron a su vida cotidiana, a lo normal, ellos ya no eran lo mismo. Ellos ya no eran lo mismo porque habían experimentado la gloria de Dios. 2 Corintios, me encanta esta escritura, capítulo 3, versículo 18. Nos dice a nosotros la iglesia, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. La gloria de Jesús, la gloria de Dios, cantamos sobre su gloria y muchas veces la gloria de Dios sí cae aquí en este lugar. O experimentamos la gloria de Dios a través de su palabra cuando de repente esto ya no es simplemente algo intelectual que te toca la cabeza. Esto es algo donde el Espíritu Santo te llena tu ser y te da un entendimiento profundo. La gloria de Dios. O la gloria de Dios en tu vida cotidiana cuando estás pasando dificultades financieras y de repente el Señor te da provisiones inesperadas, milagrosas.
Muchos de nosotros hemos experimentado eso. ¿O qué tal la gloria de Dios cuando el Señor nos da paz en las tormentas de esta vida? Eso es la gloria de Dios. O ese gozo inexplicable que la gente no lo entiende, no lo puedes explicar con palabras. La palabra dice que Él nos da una paz y un gozo inexplicable. Eso es la gloria de Dios. Nosotros somos cristianos que nos alimentamos de la palabra de Dios, la presencia de Jesús y la gloria de Dios. Y cuando tú y yo hemos tocado y sentido y vivido en la gloria de Dios, nada en este mundo se compara a la gloria de Dios. Nada en este mundo puede satisfacernos como la gloria de Dios. Es como el salmista que dice que su alma tiene un sed por lo que solamente Dios puede proveerle, solamente Dios puede saciar esa sed. Solamente Dios. Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Hermanos, la gloria de Dios es parte de nuestra vida cotidiana. Y nosotros tenemos que acordarnos que es esa revelación de su gloria en nuestra vida cotidiana que nos permite reflejar a la gloria de Dios en nuestra vida, que nos anima y afirma nuestra fe. Quiero cerrar con esta ilustración. Una vela, piensen por un momento en una vela. Una vela no brilla sola. Una vela necesita fuego. Y tú y yo necesitamos ser encendidos por la gloria de Dios para poder brillar en este mundo. Y esto es algo que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana. Aún en tu trabajo con todos los incrédulos que hablan groserías, que dicen chistes que no deberían decir, nuestros familiares, nuestros seres queridos, aún en esos momentos Dios quiere revelar su ministerio de misericordia. Dios quiere revelar ese ministerio de reconciliación. Dios quiere revelar la verdad de un corazón que puede compartir la verdad en amor. Dios quiere revelarlo a través de ti y a través de mí cuando estamos dispuestos, no por nuestras propias fuerzas, pero para decir, esto es lo que yo creo y hasta aquí llego, de aquí no me muevo, estas son mis convicciones y el Espíritu Santo de Dios me va a dar lo que necesito para permanecerme firme en estas cosas. El Señor se revela a través de nuestra vida en tantas maneras distintas, pero siempre cuando el Señor se revela a través de tu vida, el Señor lo hace en amor. Esa es la marca del Espíritu Santo. El Señor siempre hace las cosas en amor. Entonces, en resumen y en conclusión, hermanos, invitemos al Señor Jesucristo que sea parte de toda área de nuestra vida para poder ver esa transformación. Porque el Señor se interesa en nuestra vida cotidiana. Y el Señor actúa cuando parece que todo se ha acabado en nuestra vida. Y la presencia de Dios es lo que transforma lo común en algo extraordinario. Y noten que acabamos de leer que la gloria de Dios se reveló cuando ellos obedecieron. No antes, pero después de la obediencia. ¿Dónde necesitas esta mañana que Jesús traiga transformación? ¿Dónde necesitas tú que el Señor te toque y traiga transformación? Y les pregunto, hermanos, ¿estás obedeciendo? ¿Estamos obedeciendo esta mañana aunque no veamos resultados? Y estamos listos para invitar a Jesús no solamente a la boda, sino a cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Y si esta mañana nos falta gozo, dirección o esperanza, si ese eres tú, ven a Jesús esta mañana. Porque el Señor Jesucristo puede transformar tu agua en el mejor vino. El Señor Jesucristo no ha terminado contigo, en Él lo mejor está por venir. Amén. Vamos a cerrar en oración y en una última alabanza. Señor, esta mañana queremos darte gracias por este recordatorio, Señor, a través de este milagro en Caná. Señor, que tú sí estás obrando ahora mismo en nuestra vida, Señor, y que tú sí requieres una obediencia, Señor, aun cuando no entendemos siempre la dirección, Señor. Aun cuando las cosas se ven ilógicas en nuestra humanidad, Señor, tú requieres obediencia.
Y Señor, hemos visto tantos milagros en nuestra vida, provisión milagrosa, paz que sobrepasa todo entendimiento, un gozo en nuestro interior, una sanación espiritual, emocional y física. Señor, tú eres el mismo Dios y tú estás obrando ahora mismo en nuestra vida, Dios, y te pedimos que nos traigas esta perspectiva, Señor. Que podamos derramar todo nuestro ser ante ti, Señor, todas nuestras cargas, Señor, que podamos obedecerte esta semana en esas situaciones ilógicas. Que podamos acordarnos, Señor, que lo que tú nos estás llamando a vivir en una cultura que no conoce la Biblia es poder vivir no como personas religiosas, pero como personas comunes, normales, que tienen una convicción en lo que creemos y que estamos presentando un ministerio de misericordia. Señor, ayúdanos a hacer ese tipo de ministerio, Señor. Ayúdanos a representarte bien, Señor. Llénanos con este nuevo vino, Señor. Llénanos con tu vida, Dios. Danos las palabras y la gracia, Dios. Que tu nombre sea exaltado en nuestra vida, Dios. Y te pido esta mañana por mis hermanos que están desanimados, Señor. Sabemos que hay temporadas de desánimo. Sabemos que esa es parte de la vida cristiana. Pero Dios, te estamos pidiendo que tengas misericordia, Señor. Te estamos pidiendo esta mañana que tú alentes, Señor, a tus hijos y tus hijas, Dios. Que podamos encontrar esta mañana a través de tu palabra y esta alabanza nuevas fuerzas en ti, Señor. Tú eres fiel a tu palabra, Señor, y clamamos basado en tu palabra, Señor. Danos ese gozo, danos esa vida abundante, danos esa fortaleza para seguir hacia adelante, para regocijarnos en ti, Señor, y confiar, Señor, aun cuando no lo vemos, Señor. Llénanos con tu Espíritu, Dios, y úsanos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús, amén.